con el propósito de llevar a otros lugares lo que Él nos ha dado a nosotros. Y básicamente tiene que ver con la iglesia de Jesucristo, específicamente la funcionalidad de cada miembro de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos son miembros de la iglesia de Jesucristo? Yo quiero ver las manos levantadas de los miembros del pueblo de Cristo. Pueden dar sus manos. Yo quiero ver las manos levantadas de los amigos que nos visitan aquí en la noche. Las personas que vienen a este lugar, que son amigos, allá veo una manito levantada. ¿Quién más? Ya veo otras jóvenes, otras 2 personas. ¿Cuántas personas más hay aquí en este lugar que están de visita, que vinieron a compartir esta velada preciosa? Amén. Porque aunque a veces las personas están en el mundo, le llama la atención las actividades que hace la iglesia. Le cuesta un poco de trabajo ceder su vida a Dios, porque nosotros pensamos, querido amigo, que nosotros vamos al Señor cuando estamos listos. Y eso es un engaño de Satanás. Porque si nosotros vamos a Dios cuando estemos listos, entonces la gloria es nuestra, no de Dios. Nosotros vamos a Dios y casi siempre Dios nos toma a nosotros en derrota, en enfermedad, en tragedia, en luto, en hambres, en ruinas, en bancarrota, etc. Porque nosotros pensamos que todavía no es el tiempo de ir al camino del Señor. Entonces Dios permite y nos suelta el perro. ¿Usted sabe cuál es el perro del Señor? El perro del Señor es Satanás. Porque Satanás no hace nada que Dios no le permita. ¿Ven? Y a veces y sale Satanás a dañar la economía, la familia, la salud, etc. Y ahí entonces reconocemos que no tenemos más remedio que ir a Dios. Levante la mano los que han ido al Señor con esa mano amorosa que nos ha llamado para llegar a sus pies. Levante la mano aquí los que dijeron un día: Señor, tú me llamaste y aquí estoy. Son pocas las manos. Yo quiero que ahora levantemos las manos aquellos que tuvimos que haber llegado de la nariz, de la lengua, contra el suelo, derrotado para poder reconocer que necesitábamos a Dios. Yo soy la primera. ¿Ven? Porque esperamos estar en tragedia, en dificultad, para decir: Señor, te necesito. Cuando Dios siempre quiere que vengamos a Él con mucho amor. ¿Ven? Entonces yo le digo a los amigos que nos visitan en esta noche que esta fiesta que ustedes están viendo, que eran espectadores algunas personas, es lo que nosotros hacemos después que hemos reconocido que somos de Dios. ¿Amén? Que hemos entregado nuestra vida al señorío de Cristo. Por lo tanto, así es todo lo que nos sucede. Y yo me gozaba cuando veía a una hermana que me soportaba el movimiento de sus pies en la danza. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo que a mí me gustaba el baile, porque como buena caribeña, cumbiambera, que me daban dinero desde los 2 años para que bailara la pollera colorada, que era una cumbia que yo la escucho más aquí en Ecuador que en Colombia. Y yo bailaba la pollera colorada desde los 2 años. Y yo no podía oír sonar esa música porque yo creo que a mí la pollera me daba vueltas sola. Y llegué a Cristo a los 31 años porque Dios me quitó todo. Y le dije al Señor: está bien, ya estoy en tus caminos. Hiciste lo que querías con mi vida, pero hay una sola cosa que a mí me inquieta, me molesta y me hace falta. Y es el baile. Yo quiero que usted, Señor, me diga a mí cómo voy a hacer yo para dejar el baile. Y estábamos en una vigilia y el pastor dijo: vayan a orar de 2 en 2 en pareja.
Y yo cerré mis ojos y una hermana que era un poco más antigua que yo en el Evangelio me tomó de las manos y empezó a orar porque Dios me tenía en misterio. Yo no entendía nada de eso. Yo solamente tenía una lucha con que yo escuchaba la música y a mí me bailaba la pata. Y cuando me daba cuenta me quedaba quieta porque ya era cristiana. Pero me seguía bailando la pata. Y yo le dije, Señor, entonces ¿qué voy a hacer con este asunto? Porque a mí me hace falta el baile. Y esa noche, después que la hermana oró por mí, por mi ministerio, por mis hijos, por mi familia, empezó la alabanza. Mi hermano y el Señor me cogió tan fuerte en la danza, tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que yo no podía parar los pies. Las piernas me saltaba así como los músculos. Y era una cosa tan violenta que yo dije, Señor, ya, y me levanté en el aire y me fui hasta allá lejísimo, como 6 metros de donde yo estaba, rodé así, y caí sentada. Yo dije, ya quedé sin cadera. Pero Dios me dijo, cuando me paré de ahí no tenía nada, no me dolía nada, y yo dije, esto es raro, pero es sabroso. Entonces de ahí en adelante yo no podía escuchar la alabanza y la adoración y cerrar los ojos porque ya Dios me tenía dando vuelta en una danza hermosa que yo sentía que era algo precioso. Y el día que Dios me llamó al ministerio, que me dijo, vas a hacer esto y esto y esto y esto, estábamos en una convención de mujeres, en un retiro, en un lugar muy amplio, y había un templo grandísimo. Yo recuerdo que caía al piso y yo daba vuelta en el suelo, hasta el fondo, y de allá me devolvía hasta el altar, y otra vez así, hacia allá y hacia acá, como una alfombra, enrollando y desenrollando. Una cosa tan poderosa que sentí. Y de ahí en adelante, hermano, recibí unción. Por eso es que cuando alguien está allí que no puede mover los pies porque está atado, porque está oprimido, porque está enfermo, porque es incrédulo, yo lo toco para que se mueva bajo el poder de Dios. Porque es necesario que seamos libres. Amén. Es necesario que seamos libres. Y como dice la canción, como dice la alabanza, que cuando el pueblo de Dios alaba, suceden cosas maravillosas. Y hay sanidad, hay liberación. ¿Amén? Se siente la bendición. Entonces cuando estamos danzando sentimos sanidad, liberación, se va la opresión, se van los demonios, se van los temores y todas esas cosas salen. Por eso cuando hay un siervo ungido como este varón, que es la segunda vez que nos encontramos, ¿cierto, hermano? En vigilia, está ministrando la alabanza al Dios de los cielos y de la tierra. Usted, hermano, cierre sus ojos, levante sus manos y preste nomás atención a lo que escucha. Porque si usted empieza a orar, usted no recibe nada porque te está sacando. Usted tiene que permitir que entre. Cuando usted siente ese fuego de Dios, empiece a sentir que Dios le va a hacer lo que usted vino a buscar en cada lugar donde usted va. Amén. Vaya a buscar, a recibir, porque vamos, invocamos a Dios, clamamos el poder del Espíritu Santo, desciende Dios, y cuando ya Dios viene, entonces estamos allí que no nos queremos dejar. A mí no me tumba nadie, a mí no me mueve nadie, a mí no se resista. Eso es una bendición. ¿Amén? Yo quiero saber cuántas personas Dios sanó en esta noche de problemas de los ovarios, mujeres, y de los problemas de sus órganos reproductores. Si alguien tiene la libertad, si usted no se ha dado cuenta, tóquese. Porque yo estaba sintiendo que Dios estaba sanando de problemas de los ovarios. También estaba Dios libertando de opresión. Estaba sacando demonios. También. Porque la liberación es parte de los hijos de Dios. Amén. Los únicos que tenemos el privilegio de ser libres y que se nos eche fuera los demonios somos los hijos de Dios. Amén. Porque los demás están afuera llenos de demonios.
Bautismo en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién sintió que por primera vez hablaba en lengua? Y esa unción que muchos estaban recibiendo es una bendición, hermano. No se cohiba cuando usted escuche adoración, cierre sus ojos y reciba su bendición. Amén. Entonces, si usted está allí que siente que no esté con los ojos abiertos esperando que lo toquen, cierre sus ojos. Que cuando usted se quiera dar cuenta está acá enfrente y no, nadie lo ha sacado. Amén. Sea libre, dispóngase para que Dios haga cosas preciosas y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos en esta noche a tener un mensaje que tiene que ver exactamente con el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿estamos de acuerdo? Donde Cristo es la cabeza. Podemos decir que Cristo es el cerebro pensante, el que da las instrucciones. Porque Pablo está comparando en varios de los libros de las cartas paulinas, está comparando la función de la iglesia de Jesucristo con la función del cuerpo humano. Y dice que Cristo es la cabeza y que el resto somos los miembros. Y que así como el cuerpo es uno, un cuerpo, yo tengo un solo cuerpo. Y en ese cuerpo hay muchos miembros. Tengo manos, tengo hombros, tengo codo, tengo brazo, tengo antebrazo, tengo uñas, tengo piernas, tengo orejas, tengo nariz, tengo dedos de pies y tengo órganos internos como el corazón, como los pulmones, como los riñones. Así como en un cuerpo hay muchos miembros, asimismo la iglesia de Jesucristo es un cuerpo que tiene muchos miembros, que somos tú y yo, cada uno de nosotros diseminados en toda la tierra. Amén. ¿Cuántos lo podemos entender? Eso lo dice también el libro de Romanos. Gloria al Señor. Vamos a tener varias citas. Yo le voy a agradecer que usted esté más atento que dispuesto a dar palmadas. Amén. Porque esto es una enseñanza. Yo le aseguro que no se va a dormir. Y lo otro es que es importante que usted tome nota, porque yo quiero que ustedes esta noche descubran cuál es su función en el cuerpo de Cristo. ¿Qué fue lo que Dios lo puso a hacer cuando lo insertó en el cuerpo? Amén. Todos los que estamos en la iglesia, todos, desde los que nazcan de nuevo en esta noche, tienen un oficio en la iglesia, por lo menos uno. Por lo menos uno, porque en el cuerpo no hay miembros inútiles ni paralizados. Así como cuando usted no tiene función de un dedo porque se lo golpea, porque se lo machaca, porque se lo corta por alguna circunstancia que queda un poco inerte, entonces toda su mano se siente adolorida y se siente diezmada en su función. Así es una iglesia que tiene miembros sentados en una silla que no hacen nada. Entonces todos los miembros del cuerpo de Cristo tenemos una función, una labor que hacer en la tierra para la iglesia donde estamos, donde Dios nos ha colocado. Hablando de la iglesia local. Usted fue puesto allí donde está en su congregación con su pastor para que usted desarrolle un trabajo, no para que usted esté esperando que le den y que lo trate como un bebé después de 30 años de estar convertido. Porque todos tenemos un proceso y vamos creciendo. Pero lo más importante es que después que usted ya ha pasado por las primeras etapas del nacimiento, empiece a trabajar. Un niño cuando está recién nacido, inmediatamente él sale del vientre de su madre, hay un cambio en su respiración. Él deja de respirar a través del cordón umbilical, a través de la placenta que pasa el oxígeno al cuerpo, y empiezan a trabajar sus pulmones. Por eso es que lo primero que hace el niño cuando nace es pegar un grito, porque hay un cambio de respiración en su organismo. Y el niño
la lucha y la batalla más grande que tiene es aprender a respirar a través de su sistema respiratorio. Aprender a usar sus pulmones, sus fosas nasales y todo lo que tiene que ver con... Si el niño no pasa esta prueba, muere. Es el momento más difícil de la vida, aprender a respirar. Pero una vez el niño nace y pega el primer grito, inmediatamente sus pulmones empiezan a trabajar y nadie le enseña cómo respirar. El corazón de un niño nadie le enseña a latir. Los riñones de un niño nadie le enseña a funcionar, a limpiar la sangre. Entonces usted, cuando llega a la iglesia de Jesucristo, se convierte el día que nace de nuevo, inmediatamente en el paquete de la salvación le viene su función, y si usted de ahí en adelante no lo hace, usted se convierte en un inútil paralítico y tiene el cuerpo postrado. El cuerpo de Cristo no está postrado, el cuerpo de Cristo es vivo. Amén. Es un organismo vivo para dar vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser responsables con nuestra condición de ser miembros del cuerpo. O sea que cada uno de ustedes tiene un trabajo que hacer. Usted no solamente para venir a la iglesia, cuando viene del trabajo cansado, bañarse, coger la Biblia e irse a sentar en una silla a pasar el cansancio ahí, durmiéndose más que otra cosa. Eso no es lo que venimos a buscar a la iglesia. La iglesia es un campo de batalla y un campo de entrenamiento donde venimos a prepararnos. Amén. Y ahí nos preparamos porque necesitamos funcionar. E inmediatamente recibimos al Señor como Salvador en nuestra vida. Tenemos que hacer como aquellos hombres que Jesús los sanó. Y le dijo: ve y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y enseguida, apenas nació, el Señor Jesús le encomendó: vaya y evangelice. No le dijo: usted tiene que hacer un curso teológico y aprenderse toda la Biblia. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Qué es apóstol? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo otro? No. Él le dijo: vaya y diga cuán grandes cosas Dios ha hecho en su vida. O sea, su testimonio es suficiente para usted trabajar en la obra de Dios. Entonces no hay tal cosa como que usted tiene que esperar allí, ponerse anciano y después decir: es que no me han dado el púlpito para yo predicar. El pastor no lo suelta. No. Nosotros tenemos una función. Y vamos a ver cuáles son las funciones, porque el Señor nos da a la iglesia, o nos dice que es la iglesia, nos inserta en el cuerpo, y después que estamos en el cuerpo, entonces nos da unas herramientas. Dios es estratega. Si nosotros miramos en toda la escritura, vamos a encontrar que en la guerra Dios daba las herramientas y la estrategia de guerra. A Gedeón le dio un chócoro y un palo prendido y le dijo: ve a ganarte la guerra, acaba con los madianitas. Y así a cada uno le dio una estrategia de guerra. Por lo tanto, nosotros estamos en la iglesia y no estamos desarmados, tenemos unas herramientas. Entonces vamos a ver cuáles son las herramientas que tenemos nosotros como creyentes. Vamos a buscar allí en el libro de Efesios capítulo 1. Vamos a buscar 21 y 22, son dos versículos, para mirar que Cristo es el que dirige la iglesia. Solamente para mirar eso. Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22 dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen todos? Gloria a Dios. Dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Perdón, ese es el 2. 21 y 22. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Viene hablando de Cristo, y dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Eso significa que el resto que estamos en todo el mundo, no importa si somos chinos, africanos, coreanos, americanos, suramericanos, como quiera que seamos, somos el cuerpo de Cristo. Por eso nos llamamos hermanos, estamos lavados por la misma sangre y nos irriga el cuerpo la misma sangre, la de Cristo. Tenemos el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Amén. Y dice que somos el cuerpo y que Cristo es la cabeza. Entonces yo le quiero decir algo. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿quién ordena que el cuerpo se mueva? Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Porque en su cuerpo, para que usted pueda mover la boca, para que usted pueda comer, para que usted pueda caminar, para que usted pueda hacer cualquier cosa, el cerebro le da la orden. ¿Amén? Hasta para sentir dolor, el cerebro da una señal. Porque quien dirige la iglesia es Jesucristo. Eso significa que la iglesia verdadera es la iglesia que se deja dirigir por Cristo. Eso significa que todos los demás somos miembros, no importa el ministerio que tengamos, y cuando queremos hacer algo tenemos que ir a buscar y consultar qué es lo que quiere hacer la cabeza. Y la cabeza es la que dice lo que se va a hacer. Si una iglesia no se deja dirigir por Cristo, no es una iglesia verdadera. Porque Cristo es la cabeza. Y dice que lo puso en autoridad, en señorío, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que la iglesia que se deja dirigir por Cristo es una iglesia verdadera. Cuando usted quiera descubrir una iglesia verdadera, usted no está buscando la figura del hombre que está arriba. Usted tiene que buscar en esa figura del hombre que está arriba si es una persona sometida a Jesucristo. Porque si no es sometida a Jesucristo, usted está en problemas. El hombre que es de Dios, el que dirige el pueblo de Dios, tiene que estar bajo la subyugación de Jesucristo. Si no se deja dirigir por Cristo, si toma decisiones contrarias a lo que Cristo, si no consulta a Cristo, entonces no hay iglesia verdadera. No importa cómo funcione, no importa las señales que se vean. Porque la Biblia dice que los ministros de Satanás se visten ¿como qué? Como ministros de justicia. Pero no son. Entonces la iglesia verdadera es la que busca la dirección de Cristo. Lo dio sobre todo por cabeza a la iglesia. Amén. Colosenses 1:18 lo corrobora. Y dice lo mismo. Dice la palabra aquí, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Eso significa para que todo sea el primer lugar, el primero, lo más importante. La eminencia es Cristo para la iglesia. Amén. Y nosotros somos los miembros. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Vamos a mirar entonces aquí en el libro de Romanos capítulo 12, 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5 dice de la siguiente forma. ¿Ya
tenemos que buscar aquí en este libro y vamos a empezar a ver cuáles son las herramientas de la iglesia. Yo quiero que usted preste atención, mucha atención, desde este momento y se empiece a ubicar en lo que usted es como parte del cuerpo de Cristo. Romanos 12 del 4 al 6 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto es importante porque habla de la correlación que tenemos los unos con los otros. Hay un solo cuerpo, pero hay muchísimos miembros. Imagínense cuántos cristianos hay en esta noche en este lugar. Ahora, si vamos a reunir por lo menos las iglesias de esta región, ¿cuántos miembros son? Si vamos a reunir la iglesia de la provincia, este es Los Ríos, ¿cierto? Esta es la provincia de Los Ríos. Bueno, si vamos a reunir las iglesias de la provincia de Guayas, usted va a ver una gran cantidad de cristianos. O sea que son muchos miembros. Pero dice que hay un solo cuerpo. Pero hay una cosa muy importante que hay que atender, y es que somos miembros los unos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo me voy a peinar, yo necesito tomar un peine con mi mano, lo agarran mis dedos, pero yo tengo que subir mi mano, que normalmente la tengo abajo a la altura de los muslos, a mi cabeza. Y para yo subir mi mano hasta mi cabello, yo necesito la ayuda ¿de qué? ¿De qué miembros? El brazo. En el brazo tenemos el brazo, el antebrazo, tenemos el codo, tenemos la muñeca, tenemos el hombro que articula, y tenemos un omoplato, una clavícula, y tenemos la palma de la mano donde están pegados los dedos, que es lo que voy a usar. Yo no me puedo peinar si mi hombro no quiere responder al movimiento. Eso quiere decir que aunque somos muchos, somos miembros los unos de los otros. Eso quiere decir que el ministerio del pastor urbano en este lugar no funciona si la congregación que tiene no le ayuda a trabajar. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que hacer nuestro propio trabajo. Porque si mi muñeca no se flexibiliza, yo no puedo mover mi mano. Y si mis dedos están engarrotados, yo no me puedo peinar. Entonces, todos somos miembros los unos de los otros. O sea que somos ayudadores. Todos nosotros tenemos que saber que mi ministerio, mi trabajo, mi oficio es importante para que se desarrolle el del otro. Pero el mío, es mi responsabilidad, es lo que Dios me dio. Y yo no debo estar mirando el de otro. O no debo paralizarme para que otro no funcione porque no me gusta, porque lo envidio, porque no me agrada su persona, porque no está bien tratado por Dios, etc. No podemos negar nuestra función para que haya funcionalidad en el resto del cuerpo. Quiere decir que todos nosotros nos necesitamos, amén, los unos a los otros, y que todos nos tenemos que ayudar. Aquí el apóstol Pablo dice que se ayudan mutuamente. Dice exactamente, porque de la manera
que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. No todos tienen la misma función. Dice además, así nosotros, la iglesia, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y vamos a seguir leyendo el verso siguiente. Y vamos a empezar a descubrir cuáles son las funciones que tenemos nosotros. Porque allá es donde los quiero llevar. Dice además, de manera que teniendo diferentes, ¿qué dice ahí en su Biblia? De manera que teniendo diferentes, repita esa palabra. De manera que teniendo diferentes dones. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los miembros tienen dones. Esos dones son las herramientas que Dios te dio para trabajar. De manera que teniendo diferentes dones, dádivas, gracias de Dios, te lo quiso regalar, le pareció, pero lo más importante no es que solamente te lo dio, sino que te preparó estructuralmente tu vida, todo el proceso que tú tuviste en el mundo, todo lo que tú aprendiste, todo lo que tú te capacitaste, todo lo que tú experimentaste, tus experiencias, todo Dios lo permitió para poder añadirte los dones que necesitabas cuando estuvieras en el cuerpo. Eso quiere decir que ninguna experiencia que tú tuviste fue inútil. Todo te va a servir, así sea para no repetir los errores. ¿Por qué somos capaces de hacer consejería cuando somos pastores? Porque hemos pasado por todas las pruebas. ¿Por qué le podemos decir a una mujer viuda que Dios es sustentador? Porque hemos pasado más hambre que piojo en peluca. Y conocemos de la providencia de Dios para sustentarnos. Por eso decir a otros, Dios es sustentador, proveedor. Confía, pon tu confianza en Él. Entonces dice aquí la Biblia que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, eso significa que no lo tienes por mérito tuyo, por lo cual no te puedes envanecer. No te lo mereciste, no hiciste nada para tenerlo. Sencillamente Dios lo dio por gracia. Y dice, de manera que teniendo dones según la gracia que nos es dada, y empieza a enumerar 7 dones que hay aquí en el libro de Romanos. Y dice, si el de profecía, y hay una palabrita que a mí me gusta mucho ahí en ese texto, úsese. Si el de profecía, úsese. Eso significa que los cristianos no usan los dones. Y Pablo exhorta a que los tengan en cuenta. Úsese conforme a la medida de la fe. Eso significa que el profeta tiene que tener fe, porque si no tiene fe, no va a soltar ninguna de las revelaciones que Dios le da. Ahora, este no es el ministerio profético. Esto es un talento en el cual Dios puede usar ocasionalmente a alguien para dar una palabra profética. Porque hay una diferencia muy grande entre un ministerio profético, un don de profecía y un talento, como este que está aquí en este libro de Romanos, capítulo 12. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Va uno, sigue diciendo. ¿O el de qué? Lea ahí en su Biblia. ¿Cuál es el don que sigue? El de servicio. Eso significa que el servir es un don. Y no es el disponible, el que esté a la mano, o el voluntario, el que va a hacer las cosas, sino el que tiene el don. Cuando usted tenga una iglesia, no ponga a arreglar las sillas de la iglesia al hermanito voluntario, ni al loco de la iglesia, porque en todas las iglesias hay un loco que generalmente está endemoniado. Y no quiero que se enoje, quiero que analice.
En todas las congregaciones, si la suya no ha llegado, espere lo que llegue. Hay un loco que generalmente está endemoniado, es el primero que llega con una Biblia bajo el brazo, saludando a todos los hermanos de la iglesia. ¿Cuánto le ha pasado esa experiencia de su iglesia? Y se sienta en la primera silla. Lo más probable es que empiece a agarrar a las señoritas y a las niñas, porque tiene una contaminación. Entonces, como es el que llega temprano y es el voluntario, lo ponemos a arreglar la silla. Y una silla que nosotros colocamos en la congregación es para que el que llegue ahí obtenga salvación. Solo para eso. Hacemos templo y compramos silla para que haya salvación. Y si alguien se sienta alguien que el loco es el que la arregla y la limpia, ¿de qué está llena esa silla? Dígame. De su contaminación, de sus demonios, de sus inmundicias. Y eso queda impregnado ahí, donde va a venir alguien también contaminado, que necesitamos que sea libre para que pueda recibir la salvación. Entonces el don de servicio es alguien que está en la iglesia, que tiene el don y es el que tiene que hacer esos oficios, no es el voluntario. Les voy a decir algo, que quiero que lo atesoren. Estas son enseñanzas para ministros. Mi esposo dijo, nosotros somos especialistas en ministrar ministros, líderes que han entendido la obra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en la congregación tenemos que descubrir los dones y poner a las personas a hacer su trabajo que Dios les dio a hacer. Entonces, el oficio, del que tiene el don de servicio es el que puede hacer estas cosas como arreglar la silla, barrer la iglesia, limpiar el altar y hacer algunas cosas que nosotros en la iglesia a veces no las queremos hacer porque nos sentimos menos. Pero les digo algo, ese es el primer don que tiene el pastor. Porque si el pastor no empieza por hacer los oficios de la iglesia, hermano, no hay iglesia. Cuando un pastor va a levantar una obra, es el codero, es el que evangeliza, es el que limpia, es el que invita, es el que todo lo hace el pastor. El don de servicio lo tiene tu pastor, aprende de él y hazlo con el amor que él lo hace, con la devoción que él lo hace, y tú vas a ser activo en el cuerpo de Cristo. ¿Bien? Y vas a ayudar a ese hombre que está allí. Entonces es muy importante descubrir ese don. Don de profecía, don de servicio, van dos. ¿Qué sigue diciendo allí? Siga leyendo. ¿El que qué? Ay, pero no tenga miedo. El que enseña. Eso significa que la escuela dominical, el departamento de escuela dominical, el que dirige a los niños y atiende a los niños, no es la hermanita señorita más jovencita que tenemos, porque le parece que tiene más tiempo para atender a los niños. Si no tiene don, no lo ponga porque va a dañar a ese muchacho. El don de enseñanza es algo que Dios nos da. Por eso hay el ministerio de maestro. Y el profeta no puede enseñar como enseña el maestro. Así como el maestro no puede profetizar como profetiza el profeta. Cada uno en lo suyo. Entonces yo quiero que usted vaya preguntándose allí, ¿qué es lo mío? Yo voy a descubrir en esta noche qué es lo que yo tengo. ¿Cuál es el fuego de Dios que hay dentro de mí para hacer en la obra de Dios alguna actividad? Yo quiero que usted vaya escudriñándose. Y hoy, por lo menos, sale con la inquietud de preguntarle a Dios, ¿para qué tú me llamaste? ¿Y por qué me pusiste en el cuerpo? ¿Cuál es mi trabajo? O sea, ¿cuál es mi función? Y ya tenemos allí 3 dones, que son dones que los tienen hasta la gente del mundo. Sigue diciendo allí, el de enseñanza en la enseñanza. ¿Qué más dice? El que exhorta en la exhortación, no en la insultación.
Y el don de exhortación lo tiene que tener un consejero en la iglesia. Lo tiene el pastor. Las hermanas que trabajan en la consejería deben tener el don de exhortación. Es señalar la condición de una persona sin dañarla, sin ofenderla, sin maltratarla. Ayudarla a descubrir que tiene un problema y que tiene que arreglarlo. Ese es un don. Entonces no es todo el mundo el que tiene que estar llamando la atención en la iglesia cuando hay problemas entre los hermanos. Porque a veces nos creemos que porque somos los más viejos, tenemos 30 años en el evangelio, queremos caerle a todo el mundo, especialmente a los hijos de los pastores. Y por eso que los hijos de los pastores que van para el mundo y no quieren saber nada del ministerio. Porque hay 3 o 4 personas en la iglesia, generalmente mujeres viejas, que quieren tener a los hijos de los pastores como no tienen a los hijos de ellas. Porque quieren hacer exhortación sin tener don. Y lo que hacen es dañar el trabajo. Entonces fíjese lo importante que es atender esto. Si tú lo haces con el don, lo vas a hacer excelentemente. Ahora, cada uno funciona diferente. Pero si tú no tienes el don, tú estás dañando todo el trabajo. Entonces ubícate en tu don. Y realmente eres útil en la obra de Dios. Porque si no, eres un tropiezo. ¿Están conmigo? ¿Qué sigue diciendo? El que reparte. Repartir. Hermano, hay gente que cocina la comida y no la alcanza. ¿Amén? Hay hombres que trabajan y no les alcanza el dinero para los gastos de la casa. Repartir es un don. Y dice, reparte con liberalidad. O sea que es como el que tiene libertad para hacer las cosas. El que reparte con liberalidad. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Qué más dice? Aquí hay personas muy interesadas. El que preside la presidencia de las damas, de los caballeros, la presidencia del departamento de escuela dominical, etcétera, etcétera, es un don. Ese no es el que más tiene, ni el más fiel, ni el voluntario. En la obra de Dios no hay voluntarios. Todos son llamados y escogidos. Amén. Entonces, el que preside con solicitud. El presidente de la República tiene que tener el don de presidir. Si no, es un desastre para el país. Y así cada uno de los funcionarios. En la iglesia con mayor responsabilidad tenemos que ser llamados para desarrollar un cargo. Tenemos el compromiso de descubrir para qué Dios nos está llamando. Ahora, el presidente es un líder y el líder tiene seguidores. Si usted tiene seguidores, usted tiene que analizar si usted es un líder o de pronto tiene un espíritu de control del mismo diablo. Como Absalón, y por quitarle el título del pueblo a su padre, los llamaba aparte y los besaba a todos. Les rebajaba las cuentas y todas esas cosas para quitarle la gracia que tenía el rey. Hay muchos Absalón en la iglesia porque quieren tener liderazgo, pero Dios no se los ha dado. Presidir es un don. ¿Qué más dice? Y el que hace misericordia con alegría. La misericordia que a veces queremos que nos tenga. Hay hermanos que no va a visitar al hermano que estaba enfermo. Hay hermanos que el hermano está de luto. Hay que se le murió el marido, que se le murió yo no sé qué, que la mamá, que el papá, que el tío, que la abuela. Y hay gente que le huye a esas cosas, no quiere estar en luto, ni en esas duelos, ni en esas cosas tan tristes. Pero hay otros que son ahí, al pie. Yo en mi manera brusca que tengo de hablar en muchos casos, yo le digo son unos comemuertos. No se puede morir alguien porque están ahí. En ese lugar,
porque tienen un don que se llama misericordia. Están pendientes del dolor del otro, de la necesidad del otro, de la soledad, la tristeza del otro. Eso es un don que en la iglesia se necesita. Eso es muy importante para aquellas personas que van a visitar, para visitar los hogares. Entonces, todas estas dones se necesitan en la iglesia para hacer una función. ¿Cómo vamos a descubrir cuáles son los que tenemos? Usted puede tener varios. Es importante que los vaya descubriendo y los vaya poniendo en lista y vaya sabiendo cuál es el más fuerte en usted para que lo empiece a desarrollar y empiece a pensar. Y yo le quiero recomendar algo. Nadie, absolutamente nadie hace el trabajo que Dios le asignó a hacer a usted como usted lo hace. Ningún don, a pesar de tener el hermano tiene un don y el otro hermano tiene el mismo don y el otro tiene el mismo don, ninguno de los tres lo ministra de la misma forma. Así como yo no pastoreo como pastorea el pastor urbano no pastorea como pastorea cualquier otro pastor. Así mismo, porque es como la huella dactilar, cada uno tiene un sello propio que Dios se lo imprimió como su ADN. ¿Por qué? Porque es Dios el que estructuró lo que te va a dar a ti. Porque sabe para qué sirves, para qué tú tienes la capacidad de hacer. Por lo tanto, Dios te asigna a ti y tú no puedes estar deseando lo que tiene el otro, por mucho que aquello sea bonito y vistoso y lo tuyo sea bulto, como lo que hace la intercesión. No podemos estar envidiando, ni deseando, ni codiciando los dones de otro, porque cada uno lo desarrolla como Dios se lo asignó a su persona. Entonces la huella de nosotros es única. Asimismo son los llamados y los dones de parte de Dios. Entonces ocúpate de descubrir el tuyo, desarrollarlo, ponerlo a la potencia máxima, hacerlo excelentemente, porque tú eres útil y si lo que tú no hagas se queda sin hacer. Y el cuerpo entonces empieza a tener falencias, dolores, malestares, porque hay una piedra en el riñón. Amén. Todos nosotros somos necesarios e indispensables en el cuerpo de Cristo para que funcione excelentemente. Porque hoy en día la iglesia, a pesar de tener tanto tiempo de trabajo, tanta experiencia, no ha conquistado el mundo? Porque no ha tenido tiempo para que sirven los miembros de cada una de la iglesia, sino que empiezan a poner allí al primer voluntario que aparezca, y eso estropea el trabajo. Gloria al Señor. El libro de Corintios, 1 de Corintios capítulo 12, nos habla de otros 9 dones. Fíjense que en Romanos 12 encontramos 7 dones: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, presidir, misericordia. Esos dones los tiene cualquier hermano en la iglesia. Usted, por muy insignificante que se sienta, sepa de tiempo en el mundo. Hay personas que tienen más de uno. Y entre más usted necesite lo que tenga, más Dios le puede agregar. Amén. Por eso es que hay gente que sale más en el ministerio que otro. Mientras unos ministerios se disparan, otros se quedan detenidos. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Si el hermano no canta, por mucha voz que le haya dado Dios y por mucha unción que tenga, él se va a cantar. Pero él dice: me invitaron a una vigilia, voy aquí, voy allá, y donde quiera que lo inviten el pan, cada vez Dios le agrega más y más y más. Porque el que funciona, ese Dios lo usa. El que no funciona se sienta a brillar la silla, a tenerla limpiecita y hasta fija en la iglesia. Cuidado que sientas ahí, porque esa es mi silla. Y si se sienta un niño, lo para, porque esa silla es la del fulano, y al lado del otro tienen un puesto en la iglesia. Y para eso, para lo único que han funcionado, para brillar la silla, habiendo tantas cosas que hacer en la iglesia. Entonces ya tenemos 7 opciones de trabajo. Ahora vamos a buscar otros 9. 1 Corintios capítulo 12.
es el mismo. Hermano, creo que está en el versículo equivocado. 12:6, primera de Corintios. Correcto, sí. Dice el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu a través de los dones es para aprovecharlos. Y dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A uno es dado palabra de sabiduría. La Biblia dice que palabra de sabiduría, y si usted no sabe qué es palabra de sabiduría, vaya ya al libro de Crónicas, por allá, donde Salomón le presentaron dos mujeres, un pleito, unos niños, uno muerto y uno vivo, recuerda la historia, y la mujer que le quitaron su bebé, lo estaba disputando con la otra señora que tenía el hijo muerto, y llevaron el pleito delante del rey. Y el rey dijo, busquen una espada, ábranla en dos y denle un pedazo a cada mujer y se arregle el problema. Inmediatamente la madre dijo, no lo mate. Y el rey dijo, esta es la mamá. Porque la otra dijo, sí, mitad para ella y mitad para mí. Pero entonces el rey dio una palabra de solución y descubrió la verdad. Esta es una palabra de sabiduría. Cuando usted en la iglesia tiene una persona que en medio de las dificultades, los conflictos que se presentan, especialmente en la economía y en los eventos que a veces conducen a gastos, encuentra a alguien que dice, pastor, pero vamos a hacer así, así, así. Y así tenemos esta solución. Y a toda la asamblea le parece correcto, ese varón o esa mujer tiene una palabra de sabiduría. Usted puede tener una palabra